para quienes nos están acompañando por primera vez, venimos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios y estamos estudiando, mejor dicho, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Primera Corintios. Hoy nos toca ver el pasaje que está en Corintios, Primera Corintios, capítulo 8. Primera Corintios, capítulo 8. Como para entrar en contexto, hay algo que uno puede notar en esto. Esta iglesia del sur de Grecia era una iglesia que estaba en un lugar sumamente libertina, podríamos decir, si es que esa palabra está bien. Una ciudad que tenía cultos a distintos dioses, ídolos, ¿cierto? Y que cuando alguien, lo hemos dicho ya en una ocasión, hoy, por ejemplo, a la ciudad de Las Vegas se la llama la ciudad del pecado, la ciudad del pecado. Y en aquella época, cuando la gente quería ir como si fuera un lugar de Las Vegas, a divertirse, a dar riendas sueltas a sus pasiones, decían, vamos a corintiar, haciendo referencia a que iban a ese lugar. Así Pablo funda una iglesia y vemos que comienza como a haber una correspondencia entre ellos, porque si había algo que le gustaba a la iglesia de Corinto era estar peleándose, causando divisiones, causando problemas. Y ellos le escriben a Pablo haciéndole consultas sobre determinados temas. Tal es así que nosotros podemos leer claramente allí en el capítulo 7, el versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y comienza a darle ejemplos. Es por eso que cuando llega el capítulo 8, dice, en cuanto. En cuanto, ¿qué significa? Que es algo que le han preguntado a Pablo. Y lo que le habían preguntado era en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Por eso es que él comienza en este capítulo 8 diciendo en cuanto. En cuanto a lo que me preguntaron, con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y cuando habla de sabemos que todos tenemos conocimiento, es porque seguramente cuando le escribieron a Pablo, le dijeron a Pablo, nosotros la tenemos clara, nosotros sabemos. O quizás porque conocían algo de lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, allí en Hechos capítulo 15, en donde los judíos convertidos al cristianismo querían imponer ciertas cargas conforme a las leyes y mandatos que ellos tenían en la ley judía, y hasta pretendían de que se circuncidaran conforme ellos lo tenían por costumbre en la ley judía. Entonces allí se tuvo que determinar, bueno, sobre este tema es como que, vamos a decir, a lo sumo permitimos esto, o esto puede ser. Por eso es que dice en el capítulo 8, verso 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero agrega algo que es importante, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y en el verso 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No tenemos que pensar de que Pablo está diciéndole, miren, no es tan importante el conocimiento. No es importante que ustedes se preparen. Miren, el martes hay instituto bíblico, pero no es importante, porque el conocimiento no sirve de nada. No diría Pablo, no vengan a aprender de la palabra de Dios, porque el conocimiento envanece. El que sabe más se cree que es superior. Pablo no está diciendo eso. Podemos leer pasajes, por ejemplo, como Filipenses capítulo 1, verso 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento,
También en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra redarguir es decir, tener la capacidad de tener un contraargumento. O sea, yo te digo esto, pero de pronto alguien puede redarguir, es decir, alguien puede tener un contraargumento y decirme, no, no es así. Ahora, para poder decir no es así, era necesario el conocimiento. Y vemos que la palabra de Dios dice acá en este pasaje de Timoteo, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que Pablo no le está diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No les está diciendo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, no como diciéndole, no se preocupen por estudiar, sino lo que él quiere marcar es de que si no hay amor, no se edifica. Una persona puede ser un gran conocedor de la palabra de Dios, pero si no hay amor en su vida para transmitir lo que conoce, de nada sirve. Puede ser un gran teólogo que no crea ni siquiera en Dios y conocer la Biblia de tapa a tapa, pero lo ha conocido a nivel mental, a nivel intelectual, pero la palabra de Dios no ha obrado en su corazón. En la profesión yo puedo conocer algo acerca de lo que yo trabajo, pero no conozco acerca de la construcción, y otro hermano conoce acerca de construcción y no conoce de lo que es el trabajo en el banco o una profesión o lo que sea. Así que todavía dicen como si no supieran nada. Y allí él va a empezar a marcar esto, ¿no? También en el verso 7, allí 1 Corintios 8, 7, dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea que dice, no crean que todos lo saben, que todos lo tienen claro. Entonces él pasa un poco a explicar acerca de esta pregunta que le hacían, los sacrificados a los ídolos. Y en el versículo 3 les va a decir: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. 1 Juan capítulo 4, verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que él va a continuar esta explicación, pero teniendo algo muy claro: el amor, la importancia del amor por sobre el conocimiento. Hermano, es necesario que cada uno de nosotros nos preparemos. Andrés Frese decía, no recuerdo si en la reunión de varones o en la reunión general que tenemos, que estamos acostumbrados un poco hoy por hoy a recibir la palabra de Dios como un delivery. Recibimos un devocional en el celular, lo leemos un versículo y creemos que con eso ya está suficiente. Pero yo les puedo asegurar de que si yo como una galletita a la mañana, a la noche voy a llegar comiéndome la mesa, ¿no? No podemos vivir del delivery de un versículo que nos llegue. Necesitamos estudiar, abundar, profundizar, leer la palabra de Dios. Así que quede claro, el conocimiento es necesario porque nos ayuda al crecimiento para estar preparados para las buenas obras que Dios tiene. Está toda la palabra de Dios para ser útil para nuestra vida. Así que abundemos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, si conocemos mucho pero no amamos, si no tenemos amor, dice así en 1 Juan,
el que dice que ama a su hermano y en realidad lo está aborreciendo es mentiroso. El que no ama a su hermano, ¿a quien está viendo? Tampoco va a amar a Dios, a quien no ha visto. Así que con este pensamiento, porque en esta versión, Reina Valera 1960, el título que allí se le ha colocado es lo sacrificado a los hombres. Pero hay otras versiones que tienen como otro título de este pasaje: no hagamos pecar a los más débiles. No hagamos pecar a los más débiles. Y el tema estaba radicado en el verso 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces acá va a empezar a hablar de este tema, de lo que está relacionado con lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que el pueblo de Israel tenía ciertos mandatos acerca de lo que podían comer y lo que no podían comer. Sabemos allí, por ejemplo, que en Levítico capítulo 11 se habla acerca de los animales que estaban permitidos que ellos pudieran comer. Vemos también que el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 5, dice que ve una visión así, en que baja un lienzo lleno de animales y que el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Nunca he comido nada que sea inmundo. Pero ¿qué le responde el Señor? Le dice: no llames inmundo o común a lo que yo he purificado. Ahora, ellos tenían ya de por sí, desde la antigüedad, desde siglos antes de Cristo, ya tenían ciertas normas en cuanto al tema de los alimentos que podían comer. Ya en la época de Hechos de los Apóstoles, en el primer siglo, vemos también que ellos tenían dudas acerca de lo que podían comer. Ya acá en la carta de Pablo vemos que tenían alguna cuestión de dudas. Y hace 25 años atrás, algo que parece de ciencia ficción, había un supermercado, una cadena de supermercados que sacaba los fines de semana, unas ofertas tremendas de costilla a muy bajo precio, ¿no? A muy bajo precio la costilla. Por si los que viven por acá en la zona, en la calle Huacha, casi Varadero, ayer vi un cartel que venden asado de ternera a 300 pesos el kilo. Con carne, 1.400 dice. Pero hace 25 años atrás, yo atendía en el banco a un frigorífico y le digo un día a la persona que atendía, le digo: che, ¿cómo puede ser que este supermercado saque estas ofertas de carne? Me dice: bueno, nosotros le proveemos. Era un frigorífico que estaba a la entrada de el campo de tu tío Damaris, allí camino a Río Ceballos, y dice: nosotros le proveemos de esas costillas. Le digo: pero ¿qué tal son? Carne de primera, de exportación. ¿Pero por qué tan barato? Le digo. Bueno, dice: pasa que hemos hecho un acuerdo de venta de carne a Israel. Y no se vende carne con hueso, solamente lo que es pulpo. Dice: entonces han mandado de Israel 2 rabinos para que estén supervisando todo el proceso del faenado, de cómo matan al animal, cómo lo tratan, cómo... Dice: entonces está bajo un control estricto, porque ellos tienen que cumplir con ciertas leyes. Así que dice: por eso es carne muy buena,
Pero como tenemos tanto sobrante de costilla, dice, por eso lo largamos a bajo precio. Bueno, puede ser que Israel vuelva a comprar Así que vemos que el tema de la comida para ellos era un tema problemático. Ahora, ¿qué ocurría para que podamos entenderlo? Las personas iban al templo a ofrecer sacrificios y allí el sacerdote tomaba el animal que traían, que tenía que ser un animal especial, no era cualquier animal, tenía que ser un animal sin defecto. Entonces, una parte se quemaba sobre el altar, una segunda parte era para el sacerdote, para su familia, para los del templo, para consumir ellos, y había una tercera parte que se volvía, digamos, como quien dice, al mercado. Se vendía. Entonces, si uno decía, a ver, che, ¿dónde hay una carnicería acá para comprar carne buena? Y andá la que está al lado del templo. ¿O no se acuerdan que el Señor Jesús tuvo que sacar a los mercaderes del templo y decirles, han convertido mi casa en cueva de ladrones? O sea, se comercializaba esa carne así. Entonces, si querían comer un asado rico, iban a la carnicería que estaba cerca del templo, al mercado que estaba en el templo. Entonces, algunos compraban esa carne y preparaban un asado, y de pronto lo invitaban a un amigo que había conocido a Cristo, se había convertido a Cristo. Y allí entraba el conflicto. Entonces, si estaba bien comer eso que estaba sacrificado a los ídolos o no. Ese es el tema por donde pasaba esto. No era de que ellos iban directamente a lo mejor a comprar carne sacrificada o comían carne sacrificada, sino que a veces ocurría de que alguien los invitaba. Y decía, bueno, tomá, se servían y después se enteraban de que esto era sacrificado. Hablábamos en un almuerzo con un miembro acá de la iglesia y le decíamos de que una vez habíamos comido nutria y la señora dice, dice, yo nunca he comido. Y el marido le dice, no te dije que comiste. No te dije que comiste. Pero sí, habías comido. A veces comíamos sin saber. Y acá entonces ellos estaban en este conflicto. Así que Pablo lo que va a hacer es decirle, hay muchos dioses, y de esto Pablo sabía. Cuando fue a Atenas, ¿con qué se encontró? Con altares para cada tipo de dioses que ellos tenían. Y habían llegado al punto tal de decir, bueno, ya no sabemos, pero por las dudas que nos estemos olvidando de alguno, vamos a hacer un altar al Dios no conocido. O sea que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él conocía la ley. Pero es hermoso cómo él va a introducir ante esta multiplicidad de dioses el versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas son hechas. Y Pablo va a introducir un concepto que no vamos a encontrar en la Biblia, la palabra Trinidad, pero que desde Génesis 1:26, cuando dice Dios hagamos al hombre, está hablando de un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y él dice, ante la multiplicidad de ídolos, de dioses, nosotros, sin embargo, para nosotros hay un solo Padre, un solo Dios, un Señor Jesucristo, por medio del cual son hechas todas las cosas. En el verso 8, él va también a hacer una aclaración. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, Pablo va dejando también claro ante esta consulta, diciéndole que, en definitiva, o sea, la vianda, la comida de los sacrificados a los ídolos, no es tan importante. No porque comas o no comas te va a hacer más o menos. Pero dice hay algo que es importante, y por eso este capítulo, que uno generalmente lo ve con este título de los sacrificados a los ídolos, llama a tener amor hacia los hermanos más débiles. ¿Más débiles por qué? Porque son más nuevos en las cosas del Señor, porque tienen menos conocimientos. Entonces le dice, si alguien te ve haciendo algo y para él, es como decir que una persona se recuperó de su adicción al alcohol, y de pronto yo lo invito a casa a almorzar un día, y sabiendo que esa persona está recuperada de su adicción al alcoholismo, le digo, mira, ¿qué quieres tomar? Tengo vino tinto, blanco, rosado, si no también tengo cerveza. ¿Qué elegís? ¿Qué preferís? Entonces el apóstol va a decir, o sea, ¿cuántas veces nosotros podemos hacer algo y puede que no esté mal, que no sea condenable, pero para un hermano nuevo de pronto es causa de tropiezo? Y yo acá quiero abrir la pregunta y abrir tu cabeza a tu pensamiento. ¿Qué de pronto cada uno de nosotros podemos estar haciendo que sea piedra de tropiezo? Quizás alguno que está así medio tambaleando toma justo eso para decir, esta es la excusa que necesito para decir no voy más a la iglesia. Yo recuerdo un caso de una persona que dijo, no, yo no voy más a la iglesia porque lo vi a dos jóvenes que estaban durante la reunión riéndose. Bueno, hoy nos reímos varias veces. Sería motivo ya para no venir nunca más para el mundo. Pero tomaron eso. Ahora, ¿qué ven aquellos que están en grupos en los cuales nosotros estamos liderando? No hablemos de la comida, sino de lo que podemos hacer a veces, siendo ocasión para que otro hermano pueda tropezar. Quizás la murmuración, que sí está mal, que es pecado. Quizás una falta de compromiso. Quizás una falta de preparación. Una falta de atención en donde a lo mejor cumplimos con el ministerio estando apenas en el horario. ¿Con cuántas cosas podemos hacer tropezar a un hermano nuevo? Por eso Pablo les va a decir, miren, o sea, en cuanto a este tema de las comidas, de las viandas, de los sacrificados, los ídolos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el ejemplo que demos en nuestra vida será el ejemplo que otros seguirán. A los padres, siempre digo, permanentemente como padres damos ejemplos a nuestros hijos. Siempre damos ejemplos. A veces buenos y a veces malos. Pero siempre estamos dándoles ejemplo. Entonces, de acuerdo al comportamiento que ellos son, van a ser así. A veces tenemos la gracia, la bendición de Dios que nuestros hijos salgan mejores, y eso es lo que desearíamos, que nosotros. Pero nuestra responsabilidad como padres es estar para darle ejemplos a ellos, comenzando por nuestra casa, pensando en nuestro ministerio, pensando en cómo estamos sirviéndole al Señor. Porque si nuestro comportamiento, verso 9, nuestra libertad, llega a ser tropezadero de los débiles,
el versículo 11 dice: y por reconocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Una consecuencia que es grave. No está hablando acá el apóstol acerca de la salvación, porque somos hijos de Dios, porque somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, porque tenemos la salvación y la vida eterna que Él nos da. Pero ¿cuántos quizás a lo largo de los años que les resta por vivir, por una actitud nuestra, fuimos de tropiezo y se perdieron años de bendición de Dios sobre su vida? Y haber sido causa de tropiezo, el Señor Jesús también habló de eso, diciendo: me diste de beber, me viste enfermo, en cárcel, me visitaste. ¿Y cuándo, Señor, hicimos eso? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, así lo hicimos. Así que si somos causa de tropiezo, el pecado, dice, es, versículo 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Contra Cristo pecáis. Este pasaje pueda llevarnos a reflexionar. No si se puede comer morcillo, no, porque generalmente lo podemos vincular con estos pasajes, ¿cierto? No en cuanto a las comidas o a la bebida. O sea, no es lo que contamina al hombre lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón del hombre. Dice Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, verso 16, por tanto nadie juzgue en comida o bebida en cuanto a días o fiestas, luna nueva o días de reposo. Pero el apóstol va a terminar este capítulo 13, y yo voy a terminar también el mensaje, diciendo: por lo cual, verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol dice: no quiero ser tropiezo a mi hermano y me voy a abstener. Me encanta comer un asado, me encanta comer carne, pero si sé que esto lo va a hacer tropezar a mi hermano, yo voy a tener una actitud diferente. Por eso, no pensemos como los sacrificados a los ídolos y decir: bueno, no nos toca hoy a nosotros porque nosotros hoy no tenemos problema. A ver, si yo le invito a alguno de ustedes a comer un asado, le he preparado un costillar, un matambre con quesito roquefort. ¿Alguno se enoja? No, ¿cierto? Lo más probable es que van a dudar de dónde estoy sacando la plata yo, de qué lugar del banco estoy sacando la plata para comprar toda esa carne, van a decir. Pero no se van a decir: no, yo no. No tenemos esos problemas. Pero sí pensemos, si con nuestro ejemplo, con nuestro compromiso, con nuestro servicio al Señor, con la manera en que lo llevamos adelante, en la manera como nos preparamos, desde limpiar el salón, repartir folletos en la puerta, prepararse para la alabanza, dirigir, tomar mensajes, si a lo mejor no estamos haciendo caer a un hermano, ser tropiezo a un hermano. Y peor aún si somos tropiezo para nuestros propios hijos. Hay padres que a veces mandan a los hijos, no los acompañan, no están con ellos. Hermanos, es muy importante poder estar cerca de nuestros hijos, poder apoyarlo en todo, acompañarlo en todos. Ayer tuvimos un momento muy lindo, una comunión hermosa. Y un padre que venía con su hijo, porque su hijo le había dicho que iba a venir, entonces él tenía que estar, entonces lo traje.
no podía fallar. Que no le fallemos a nuestros hijos, que no le fallemos a nuestros padres, que no le fallemos al hermano por quien Cristo murió. Porque si nosotros somos causa de tropiezo, pecamos contra el Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre amado, en esta mañana con pronóstico de lluvia, pero que nos has dado un día con sol, quizás un poco frío, pero lógico para la época. Pero nos diste un momento en que hemos podido compartir tu palabra, hemos podido hacer memoria de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y su obra allí en la cruz. Gracias por el mensaje, gracias por la palabra que llegó a nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por la alabanza que hemos podido elevar a ti. Gracias por este tiempo de comunión con los hermanos. Y gracias que tu palabra nos enseña que sobre todas las cosas, el amor y el cuidado del hermano, más simple, más sencillo, tiene que ser prioritario en nuestra vida. Amado Padre, líbranos de ser tropiezo alguno. Y queremos pedirte en esta mañana, de una manera especial, que tú estés obrando en cada familia, conforme a cada necesidad, Padre Celestial. Que tu mano de cuidado, de protección, de provisión, y a través de tus hijos, como instrumentos tuyos para ayudar y bendecir a otros, pueda ser manifiesta en este tiempo. Señor, oramos por aquellos que han escuchado tu palabra en estos días, por aquellos que han recibido tratados en esta mañana, por este vecino Juan Carlos, para que tú puedas tocar su corazón, para que él pueda conocer acerca de Cristo como Salvador de su vida. Por la operación de nuestro hermano Carlos Asnal, Padre Celestial, por cada uno de los enfermos, oramos en este día. Por cada hermano que está con algún problema, alguna dificultad de trabajo, de falta de trabajo, Padre Celestial, que tú también puedas estar así en su vida, en su familia, acompañándolo. Gracias te damos. Alabamos y bendecimos tu nombre por este tiempo que nos das. Y pedimos, Padre Celestial, que tú nos acompañes también al regresar cada uno de nosotros a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.